Ok, ya está. Y les comparto la pantalla. Entonces, bueno, estábamos en la teoría, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en esta parte, la segunda ley. Antes de eso, solo quiero mostrarles, ¿verdad? El campus virtual. Ya subí algunas cosas. Sería lo de los videos del capítulo 9, ¿verdad? O sea, si ustedes hacen clic en esto, ustedes pueden ir a la lista de reproducción del capítulo 9. Luego está el video que les dije que uno de sus compañeros me consultó acerca de este teorema, ¿verdad? El teorema es mucho más avanzado, incluso, bueno, yo no lo vi en las clases que yo llevé, ¿verdad? O sea, yo vi algunas de las cosas que mencionan, pero no vi exactamente el teorema. Y en el video hoy mismo lo dicen, el teorema es matemáticamente muy difícil de desarrollar. Pero, sin embargo, en el video ellos lo explican de una forma intuitiva. ¿A partir de qué concepto? A partir de conceptos como inercia, ¿verdad? El momento de inercia que nosotros lo vimos en clase y ellos lo ponen exactamente así, ¿verdad? Lo explican a partir de, ponen 4 masas distintas y bueno, 2 iguales y otras 2 iguales y explican qué es lo que sucede a partir de ello. Y es un fenómeno que me llama la atención porque fácilmente ustedes lo pueden comprobar y les pongo ahí con su mismo celular, ¿verdad? Ustedes vienen y hacen, tiran el celular para que haga un movimiento y van a ver que ocurre lo que dicen en el video, ¿verdad? Y luego está la explicación. Esto no tiene evaluación, solo es por si alguno de ustedes le llama la atención y lo quisiera ver. Y las pizarras, ¿verdad? Lo que me falta del capítulo 9, todavía no he podido, es asignar la tarea, ¿verdad? Pues no he podido porque básicamente esta semana me tocó volver al trabajo en mi otro trabajo en la oficina, ¿verdad? Entonces no tengo el tiempo del día para preparar o para buscar los ejercicios y solo tengo de 6 a 7, que es a la hora que llego a la casa, a las 6. Entonces por eso no he podido, pero ya mañana yo creo que podría encontrar algunos ejercicios y ya dejarlo asignado, ¿verdad? Bueno, eso con respecto al campus, ¿verdad? Lastimosamente de la segunda unidad no pude, debido a lo que sucedió, no pude poner nada, pero ahorita voy a volver al formato, ¿verdad? De que cuando terminamos el capítulo les subo todos los recursos. Los videos igual se los subo a diario, pero después aquí se los subo en una lista de reproducción por si alguien ocupa repasar algo. Las pizarras, pues también se las subo porque, pues al final no sé yo, por lo menos a mí cuando yo llevé clases en la maestría en este formato, ¿verdad? Eh, pues la verdad es que se dificulta, a mí se me dificultaba la toma de notas, ¿verdad? No es como que yo tomaba notas durante la clase, sino que yo pues ponía atención a lo que los profesores nos iban diciendo. Y bueno, lo bueno es que en mis clases, por lo menos, mis clases de maestría, eh, los profesores nos compartían las pizarras que se iban desarrollando, ¿verdad? Ellos, o sea, pizarra cuando ya estaba terminada, nos la compartían. Entonces, por eso yo prefiero eso, o sea, que ustedes pongan atención durante la clase. Si quieren tomar nota, siempre, bueno, ¿verdad? Que tengan un papel ahí, tal vez alguna cosa que yo menciono que les parece muy importante, la toman, pero al final siempre les voy a compartir este PDF, ¿verdad? Lo que sí es que el PDF es algo pesado, ¿verdad? Bueno, no sé, no es tanto, ¿verdad? No es no, exageradamente pesado, pero son 55, sale como es todo en uno solo, sale 55 megas. Entonces, por ejemplo, no es como que me carga de un solo, se fijan, sino que tarda un poquito, pero le dan ustedes su tiempo y eventualmente les va a cargar y luego ustedes lo pueden descargar y aquí están todas las notas que tomé, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, a veces intento yo no pasarme, ¿verdad? Pero puede que en alguna ocasión me pase de la página y salga cortado eso. En el caso de que eso llegue a suceder, pues simplemente me avisan. Se fijan, aquí estaba bien pegadito a la orilla. En el caso de que eso llegue a suceder, me avisan y yo pues intento ver cómo mejoro aquí pegadito, miren.
cómo mejoro la distribución de la página, ¿verdad? Cómo está para que puedan ver toda la información. Entonces vamos a regresar a la clase, ¿verdad? Estábamos en la sección 10.3, es la única que nos faltaba. Y bueno, la última que vimos, 10.2, y lo que yo les mencioné es, ok, entonces ahora, bueno, en general ni siquiera puede ser esa, o dependiendo de la situación, nosotros en algunas ocasiones también vamos a querer, tal vez nos puede ser útil la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. Entonces tenemos todas estas que son la segunda ley de Newton, esta en forma rotacional, esta en forma lineal, pero distribuida de tal forma de que los separamos en fuerzas radiales, fuerzas tangenciales, y estas que son las usuales, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y cuando tengamos un problema, y pues si ustedes miren que es de fuerzas, o de torque o cosas así, y ustedes identifiquen, este se resuelve con la segunda ley de Newton. Ojo, ¿verdad? Entonces, ¿pero con cuál? Entonces van a tener que aplicar, dependiendo de la situación, cualquiera de estas versiones de la ley de Newton. A veces a nosotros pues, nos ayuda a aplicar o conviene aplicar esta de acá. Lo que nos quedamos era la sección 10.3, que empieza acá. Y preguntábamos, ¿qué sucede? Y yo se los había introducido anteriormente, ¿verdad? ¿Qué sucede si en un movimiento, ok? ¿Qué es lo que hemos estado viendo nosotros por los momentos? Un movimiento como el del trompo o cosas así como la polea que gira, pero cuando tengo una polea yo, ok, tengo aquí la polea y está girando la polea solo está girando. Pero ¿qué pasa si no es una polea, digamos, y tenemos un carro y ese carro tiene una llanta, ¿verdad? Entonces, esa llanta gira, pero no queda ahí, ¿verdad? Esa llanta, además de girar, también se está trasladando. Entonces tiene dos tipos de movimiento. Y yo ya se los había adelantado. Bueno, cuando hablamos en términos energéticos, entonces vamos a tener dos componentes de la energía cinética. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Qué sucede cuando en un objeto hay rotación y hay traslación? Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos es, si se fijan, dice el movimiento de un cuerpo rígido es una combinación, dice, ojo, ¿verdad? Es una combinación. Ok. Entonces eso lo vamos a poner acá. Combinación de dos movimientos. Ok, dos tipos de movimiento. Cuando el eje de un sistema es móvil, o sea, como en el caso de la llanta, ¿verdad? El eje no está en reposo, sino que el eje se va trasladando hacia adelante. O sea, si yo pienso en la llanta viene y no está solo girando acá, sino que la llanta se traslada también, ¿verdad? Entonces, el eje es móvil, ¿verdad? Cuando tenemos ese tipo de movimiento en el cual el eje del sistema se está trasladando y el sistema al mismo tiempo está girando alrededor de ese eje, vamos a considerar que es la combinación de dos movimientos, ¿ok? ¿Y cuáles serían los movimientos? Usualmente vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que es un movimiento de traslación del centro de masa. Entonces, por eso yo puse la flecha que me indica la traslación, la puse en el centro, ¿verdad? En el eje. Entonces, vamos a hablar traslación del centro de masa. Entonces, recuerden cuando vimos centro de masa, ¿qué dijimos? O sea, si a mí solo me importa la traslación, ¿ok? A mí no me importa que el objeto va girando, qué es todo el resto que va haciendo. Si solo me importa la traslación, ¿qué hago yo? Ah, bueno, encuentro el centro de masa, lo modelo todo como en una masa puntual, o sea, que toda la masa del cuerpo rígido se acumula en ese punto y yo miro cómo se traslada ese punto. Y ese punto, si ustedes recuerdan, o sea, si se conserva el momento, entonces vamos a tener nosotros que se va a conservar el movimiento de esa trayectoria que tenía el centro de masa, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? O sea, nosotros nos va a importar o vamos a estudiar cuál es la traslación de quién. Para modelar la traslación del cuerpo, solo ocupo saber cuál es la traslación del centro de masa. Y con la traslación del centro de masa, yo sé cómo se traslada en general todos los puntos del cuerpo.
¿Y cuál es el otro tipo de movimiento? Entonces va a ser el otro movimiento, rotación, alrededor del centro de masa. Entonces va a ser la combinación de esos dos tipos de movimiento. Entonces aquí a la izquierda se pone el ejemplo, ¿verdad? Se fijan que lo que tenemos es una varilla con dos masas. Al lado derecho yo tengo una masa roja. Y se fijan que termina al lado izquierdo. Hizo medio giro ahí, ¿verdad? Y al lado izquierdo yo tengo la masa naranja. Entonces conforme se va moviendo, hizo medio giro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Este objeto no solo se está moviendo, ¿verdad? Porque si solo se estuviera moviendo, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente, que esta, o sea, no solo se está trasladando. Cuando digo moviendo, me refiero a traslado. Digamos, aquí tengo las dos masas. Si solo fuera traslación, esto se movería así, se fijan. Llegaría a este punto y... Pero no solo es traslación. Mientras se va moviendo, él va haciendo un giro, se fijan. Si solo fuera traslación, esto se movería de forma uniforme, sin girar. Pero se está moviendo, o sea, se está trasladando y al mismo tiempo está generando el giro, que nosotros lo podemos ver con el hecho de que, ok, la pelotita roja ahora quedó hacia la izquierda. O sea, ok, ese bastón tiene los dos tipos de movimiento. Entonces decimos nosotros que es la combinación de los dos movimientos, se fijan. Un movimiento es el cuerpo girando alrededor de ¿quién? De su centro de masa. Y el otro movimiento es, ok, simplemente la traslación de qué? Del punto que es el centro de masa, ¿verdad? Y si nosotros sumamos esos dos efectos, ¿ok? Que son los dos tipos de movimientos, ¿se fijan? O sea, si el objeto solo estuviera girando, solo haría esto, no se traslada. Si el objeto solo se estuviera trasladando, esto es lo que nosotros miraríamos. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que miramos? Que se va moviendo y mientras se va moviendo, también va girando, ¿verdad? Entonces es la combinación de los dos movimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía cinética, ¿ok? La energía cinética que tiene este cuerpo no va a ser simplemente una energía cinética lineal, que ya la conocíamos, le voy a poner T de traslación, traslacional, ni tan solo va a ser solo una energía cinética rotacional, sino que tiene de los dos, ¿verdad? Es la combinación. Combinación es suma, ¿verdad? Entonces tiene los dos tipos de movimiento, o sea, tiene los dos tipos de energía, correcto. Entonces vamos a decir que tiene una energía de traslación y que tiene una energía de rotación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar ejercicios, o sea, se fijan que es diferente a los ejercicios del capítulo 9, como cuando yo tenía la polea, ¿verdad? Porque en la polea había traslación, sí, pero la traslación era de quién? De cuando había traslación era como en la máquina de Atwood, las cajitas son las que se trasladan, pero el objeto que está girando solo está girando. Ahora vamos a considerar, por ejemplo, un objeto que se gira y se traslada. ¿Cómo qué? Hay un ejercicio que es simplemente el movimiento de un yoyo. Entonces, el yoyo, mientras va descendiendo, va girando, ¿verdad? Entonces, a mí me preguntan qué velocidad tiene que tener el yoyo si desciende tantos metros y aparte de tal. Entonces, ¿qué? El yoyo tiene los dos tipos de energía. Cuando nosotros encontrábamos la energía de la polea, la polea solo tenía energía rotacional, pero el yoyo, por ejemplo, tiene energía rotacional y de traslación. ¿Y cómo son estas, diríamos nosotros? Ah, bueno, entonces es traslación del centro de masa. Entonces, ¿cómo es esta energía traslacional? Es un medio de la masa, ¿verdad? La masa total del cuerpo. ¿Por qué rapidez? La rapidez del centro de masa.
al cuadrado, más es una rotación, pero rotación alrededor de ¿qué? Del centro de masa. Entonces ese momento de inercia que va acá es el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa por la rapidez angular al cuadrado. Y esto, ¿ok? Es la energía cinética de un cuerpo que gira y se traslada. Tiene los dos tipos de movimiento. ¿Ok? Que gira y se traslada. Básicamente eso. Solo voy a revisar, como estuve, no me dio mucho tiempo de ver lo de la clase del día de hoy. Solo quiero asegurarme que no esté dejando algo tirado, ¿verdad? Entonces tenemos acá, cheque, ¿ok? Un medio de la masa, ellos especifican M mayúscula para que entendamos que es masa total. Ellos hacen una pequeña, pues, por decir así, deducción y llegan a comprobarlo, pero la deducción no nos interesa mucho en estos momentos. A nosotros nos basta con saber qué es la combinación de los dos, ¿ok? Y que va a ser la velocidad de centro de masa en uno y en el otro lado va a ser un medio de I de centro de masa por el omega cuadrado. Ahora vamos a esta parte, rodar sin resbalar. Fíjense, este es un concepto sencillo, pero bueno, ¿a qué nos referimos por rodar sin resbalar? Para empezar. Entonces, en general, no todos los movimientos de rotación son perfectos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes imagínense, ¿a qué me refiero por perfecto? Bueno, no todas las rodadas, digamos, son completamente perfectas. No sé si tal vez no es la forma correcta de ponerlo, pero así lo voy a decir. ¿A qué me refiero yo? Que, por ejemplo, asuman ustedes que están, ¿ok? Ahorita está lloviendo y que en su colonia o por donde ustedes viven, la calle es de tierra y está muy, muy lodoso. Y resulta que su carro, por alguna razón, no le han podido cambiar la llanta, ¿verdad? Y están bien lisas. Entonces, llegan a una parte y quedan atascados en un hoyo y quieren salir. Entonces, obviamente, si ustedes quedaron atascados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? La llanta va, o sea, si la llanta está atascada, la llanta gira, pero por mucho que gire, no hay traslación, ¿cierto? Entonces, ese es el caso más extremo, ¿verdad? Cuando están completamente atascados, entonces ustedes intentan hacer girar la llanta, pero la llanta patina, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en una situación no tan extremista, digamos, en una calle normal? Y es lo mismo y ustedes se durmieron, digamos, en un semáforo y después les empiezan a pitar y ocupan arrancar rápido, ¿verdad? Porque si no, después se va a enojar la otra gente. Entonces, ustedes meten el acelerador de forma brusca. ¿Qué pasa cuando yo arranco de forma brusca? Sí se van a trasladar, correcto, pero dependiendo de qué tan brusco fue, correcto, ustedes se pueden trasladar, pero la llanta no gira normalmente. Por eso digo yo que no todos los giros son perfectos. La llanta no gira normalmente, sino que la llanta gira más de lo que ustedes se trasladaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? Es cuando nosotros decimos, ese carro pintó la llanta, ¿verdad? O sea, derrapó, correcto. Entonces, esas son situaciones que nosotros no vamos a estudiar. Solo les estoy dando el ejemplo para decirles qué es rodar sin resbalar. Rodar sin resbalar es cuando no ocurre lo que yo acabo de decir. Cuando perfectamente la llanta se mueve y al mismo ritmo que se va moviendo la llanta,
se da la forma de traslación. La llanta nunca derrapa, nunca se resbala, no hay ningún tipo de deslizamiento. Entonces, cuando decimos rodar sin resbalar, yo diría, o sea, yo lo describiría de tal forma de que el movimiento es perfecto. Puchica, cómo me salió la línea. Bueno, yo lo diría como que el movimiento es perfecto, digamos. Entonces, ¿a qué se refiere Miguel con que el movimiento es perfecto? Entonces, vamos a ver. Analicemos este punto de acá. Entonces, la llanta, para moverse, obviamente va a girar. ¿Ok? Va a girar alrededor de un eje. En este caso es el eje de centro de masa. Pero va a girar con una velocidad angular omega, digamos. Al mismo tiempo que la llanta gira con esa velocidad angular omega, también se mueve, ¿ok? También se mueve el centro de masa de la llanta. O sea, recuerden, ¿cómo vamos a describir el movimiento de traslación? Como la velocidad de centro de masa. Entonces, por eso yo simplemente digo, el centro de masa de esa llanta se mueve con una velocidad BCM. ¿Ok? Entonces, la llanta va a ir moviéndose y va a ir girando. Entonces, digamos, gira, 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 y después de dar algunas vueltas, o bueno, media vuelta, digamos. Vamos a ver cuánto sería media vuelta, más o menos como por acá, digamos. Después de dar media vuelta, la llanta llega a esta posición. Vamos a copiarla para que sea igualita, ¿verdad? La llanta llega a esa posición. ¿Ok? Se movió media vuelta. Digamos que eso es la distancia de moverse media vuelta. O sea, entonces el punto que yo había pintado de rojo, ahora está ahora ese punto rojo se encuentra aquí. Dio media vuelta, ¿verdad? Y yo sé que la llanta se trasladó una distancia. ¿Cuánta es la distancia que se trasladó? Bueno, su centro de masa inicialmente estaba acá y su centro de masa ahora está por acá. Entonces se trasladó una distancia X, digamos. Bueno, está bien, se trasladó una distancia X. Si el carro o el objeto, cual sea, no es el carro, ¿verdad? Que está girando, no se está resbalando, eso quiere decir que esta distancia X que está acá, ¿ok? Va a ser la misma que este desplazamiento, o sea, el desplazamiento angular en este caso fue inicialmente aquí arriba, ¿verdad? Y nos movemos angularmente a lo largo de toda esta trayectoria. Correcto. Entonces, si el carro no se resbaló, ojo, si el carro no se resbaló, eso quiere decir que esta distancia X tiene que ser igual a esta distancia. Esto es una distancia, ¿verdad? Es la mitad del círculo. ¿Y cómo mido yo esa distancia? Ah, bueno, es un arco de círculo, ¿verdad? Entonces yo sé que ese arco de círculo es R por teta, donde teta sería, en este caso, teta sería esto, ¿verdad? Todo ese desplazamiento angular. Pero comprenden por qué, o no lo he explicado el por qué y no lo voy a explicar, pero se logra ver cómo si no se resbaló la llanta,
si no se resbaló la llanta, esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia. O sea, se tuvo que haber, si no se está resbalando la llanta, tenemos que tener el mismo desplazamiento, ¿verdad? Entonces, este es un desplazamiento, o sea, se fijan, nosotros lo medimos usualmente angularmente, pero yo lo puedo pasar a una forma que se mide en metros. Entonces, si no se está resbalando, esos metros que hay de desplazamiento angular, ¿ok? Que es el arco de círculo, tienen que ser los mismos que la distancia de traslación. ¿Se fijan? ¿Por qué qué? ¿Qué pasaría si eso no sucede? O sea, si se está resbalando, digamos, si se está resbalando, está girando más de lo que se está trasladando, ¿verdad? O sea, esto va a dar muchas vueltas, pero no nos vamos a mover. Perfecto. Espero que se haya comprendido eso. O por lo menos que tenga sentido, porque como se fijan, no es como que expliqué el por qué o qué es lo que está sucediendo, pero en general eso es lo que sucede y creo que intuitivamente ustedes pueden decir, hey, es cierto, pues, o sea, si yo estoy viajando esta distancia, entonces es lo mismo. Si no se está resbalando, ¿verdad? Esa distancia tiene que ser igual a la distancia que se recorrió de forma angular, digamos, en el giro. Entonces yo estoy diciendo, ok, la distancia X, ¿qué es lo que me está dando la distancia X? ¿Cuánto se trasladó quién? El centro de masa, ¿verdad? Porque esa es la velocidad de traslación. La distancia X tiene que ser igual a quién? A la distancia S. Quiero decir yo que X tiene que ser igual a R teta. Si hay movimiento de rodar sin resbalar. O sea, cada vez que me digan rodar sin resbalar, significa eso. ¿Ok? Es una, más adelante, si alguno de ustedes estudia física, no sé, cuando se mira mecánica lagrangiana, a esto se le llama una restricción. O sea, esa es la restricción que hay. O sea, para que ruede sin resbalar, entonces tenemos esta restricción geométrica. Pero usualmente nosotros, o bueno, para esta clase, nosotros no nos vamos a enfocar en esta. Si yo derivo ambos lados, la derivada con respecto al tiempo, la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué me da? Siendo R, eso no lo puse, ¿verdad? Siendo R el radio de la figura, ¿verdad? Si yo derivo el lado izquierdo con respecto al tiempo, me dice a mí velocidad. ¿Pero velocidad de quién? X es la distancia que se trasladó quién, el centro de masa. Entonces, velocidad de centro de masa. Y al lado derecho, si yo derivo esto, el radio es una constante, entonces sale de la integral. Y la derivada de teta con respecto a t es quién? Omega, el omega que nosotros teníamos acá. Entonces me queda R omega. Eso quiere decir, esta va a ser la condición que nosotros vamos a utilizar. Y ustedes van a decirme, pero yo ya sabía eso, Lick, porque yo ya conocía la relación entre las variables lineales y las variables angulares. Es la misma relación, fíjense. B igual a R omega, es lo mismo, van a decir. Exactamente no es lo mismo, ¿verdad? Porque no es que estamos estudiando cuál es la velocidad lineal de este punto. Estamos viendo la velocidad lineal de este punto, del centro de masa. Y solo va a ser igual a R omega si a mí el ejercicio me menciona, pero desde luego estamos en física 100, ¿verdad? Entonces, siempre va a suceder esto. Siempre va a ser rodar sin resbalar. Nunca va a existir un caso en el cual a ustedes les dicen, se está resbalando por tanto porcentaje y no, siempre va a ser movimiento de rodar sin resbalar. Pero, o sea, solo si, ok, por si hay una pregunta teórica, conceptual, solo si el objeto está rodando sin resbalar, puedo decir yo que la velocidad del centro de masa es igual a R por la velocidad angular. ¿Ok?
Y eso es básicamente lo del movimiento de rodar sin resbalar. Aquí básicamente simplemente volvemos a lo que nos mencionan acá, pero para el movimiento de rodar sin resbalar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? El movimiento de cuando hay dos tipos de movimiento es como la suma, nos dicen, de una rotación alrededor del centro de masa y una traslación. Entonces vamos a ver qué implica eso. Aquí dice, el movimiento de la rueda, ¿ok? Es un movimiento, es la suma de un movimiento de traslación del centro de masa y movimiento de rotación alrededor de la rueda. Perdón, de rotación alrededor del centro de masa de la rueda. Traslación del centro de masa y rotación alrededor del centro de masa. Entonces, cuando yo digo la traslación del centro de masa, entonces yo estoy diciendo, ok, el cuerpo, si yo no considero la rotación, se fijan, el cuerpo, todo el cuerpo, ¿verdad? No solo el punto del centro de masa. Si yo solo considero la traslación, ojo, entonces todo el cuerpo se está moviendo con esa velocidad de centro de masa, ¿verdad? Entonces este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, todos estos son solo, considerando solo la traslación. Si yo solo considerara la traslación, así como cuando yo puse acá, ¿verdad? Que se movía, o sea, cuando copié los puntitos, y lo voy a volver a hacer. Cuando yo digo no solo o sea, imaginémonos que también se copia la barra, ¿verdad? Cuando yo digo, ok, solo la traslación, solo voy a estudiar la traslación. Se fijan que los dos puntitos se están moviendo a la misma velocidad que yo estoy moviendo el mouse, ¿verdad? Y los dos se mueven ¿con qué? Con la velocidad del centro de masa. Y todo el cuerpo, si yo tuviera la barra se movería a esa misma velocidad, si yo solo considero la traslación. Entonces lo mismo con la rueda, se fijan. Si yo solo considero la traslación, entonces estoy diciendo la rueda toda se está trasladando a BCM. ¿Ok? Como que yo tenga, en vez de la rueda, piensa en un punto, ¿verdad? Y digo, el punto se está moviendo con una velocidad V. Claro, cuando nosotros trabajábamos así, cuando yo tenía una caja y yo les decía la caja se mueve con B, no nos preguntábamos, pero ¿a qué velocidad se mueve este? ¿A qué velocidad se mueve este? Pero no tenía sentido, toda la caja se mueve a la misma velocidad. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros cuando solo pienso en la traslación. Ahora, cuando yo solo pienso en la rotación, ¿ok? Porque vamos a sumar las dos contribuciones, ¿se fijan? Cuando yo solo pienso en la rotación, estoy pensando como en una polea, ¿verdad? Esto está girando alrededor de este eje. ¿Ok? Está girando alrededor de ese eje. Entonces yo puedo calcular la velocidad lineal en cada punto, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y calculo acá, la velocidad sería hacia arriba. ¿Por qué? Porque la rotación es hacia allá, ¿verdad? Se fijan, es hacia allá. Entonces, la velocidad lineal ahí es hacia arriba y le ponen B2'. No ponen igual a cuánto, solo pusieron B2'. Y la velocidad acá sería en esa dirección. ¿Por qué? Porque el giro se está dando hacia acá. Entonces, si yo saco la lineal en este punto, es tangente al círculo en la dirección que estábamos girando, ¿verdad? Lo mismo B4. Y lo mismo está B1'. Ojo, pero ¿qué estamos estudiando? ¿O qué estamos viendo? El movimiento de una rueda es la... Bueno, no lo dice, pero estamos viendo, recordemos, rodar sin resbalar. Y si rueda sin resbalar, ¿cómo es omega con respecto a esto? Esa es la relación. Entonces, básicamente, ¿ok? Básicamente, si yo solo considerara la rotación, cada uno de estos tiene magnitud BCM, BCM. Aquí ponen menos BCM, pero es por la dirección, ¿verdad? BCM y BCM, ¿se fijan? Porque
si yo hago eso, o sea, recuerden, rodar sin resbalar significa BCM igual a R omega. Entonces, si yo solo estoy considerando esto, eso es lo que pasa. La rueda en torno al centro de masa para rodar sin resbalar, la rapidez en el borde tiene que ser BCM, dice. Si solo estamos rodando. Y si combinamos los dos tipos de movimiento, entonces, ¿qué significa? Que arriba, ok, en el punto de arriba, ¿qué tengo yo? Hacia la derecha BCM y hacia la derecha BCM. Entonces, fíjense bien, en una rueda que está girando sin resbalar, la velocidad lineal arriba es 2 veces BCM. ¿Por qué? Porque la traslación de la rueda conlleva un BCM y el giro de la rueda conlleva otro BCM y los dos en la misma dirección, entonces 2. Si yo estoy en este punto, por ejemplo, son vectores, ¿verdad? Entonces se suman fácilmente un BCM por acá y un BCM por acá. ¿Qué significa eso? Que la resultante es un vector. Ahorita no vamos a calcular cuánto es su magnitud, pero a 45 grados, porque estos dos tienen la misma magnitud, ¿se fijan? Entonces, si yo sumo esos dos vectores que teníamos nosotros, ok, BCM acá y BCM acá, me da eso. El punto de abajo tiene velocidad lineal igual a 0. ¿A qué se refiere con esto? Cuando decimos rodar sin resbalar, este punto que está en contacto está instantáneamente en reposo, dice. Entonces, para que pueda haber movimiento de rodar sin resbalar, si esto está en reposo, tiene que existir un tipo de fricción. Y para que exista en ese punto, ¿verdad? En ese punto, es fricción estática. ¿Por qué? Porque en ese punto, la rueda, se fijan, en ese punto tiene velocidad cero, entonces ese punto está en reposo. Y luego, si nos vamos acá, está ya la componente de traslación, la componente de rotación. Esto más que todo, esto es lo que tienen que recordar, que tiene que haber fricción estática entre la llanta y el piso, o entre el objeto y el piso, para que pueda rodar sin resbalarse. Si no hay fricción estática, si la fricción no es estática, significa entonces que este punto se mueve. Entonces se fija como que se esté resbalando. Entonces, el tipo de fricción que hay en el movimiento de rodar sin resbalar es fricción estática. Sé que es un poco raro de pensarlo porque ustedes piensan, no, pero la llanta se está moviendo, ¿cómo puede? Pero así, o sea, es una combinación de los dos tipos de movimiento y esa combinación de los dos tipos de movimiento hace que la velocidad lineal, ojo, la velocidad lineal de la llanta en la parte de abajo es 0 y en la parte de arriba tiene el doble de la velocidad lineal. Y si combinamos todo, al final es que el centro de masa va a tener una velocidad V sub cm. Hasta aquí llega la teoría de este capítulo, ¿verdad? Voy a hacer algún ejercicio o voy a buscar si hay algún ejercicio o si se ha evaluado alguno en el cual tengamos que hacer un cálculo con la fricción estática, por ejemplo, que hay para rodar sin resbalar. Si no se ha evaluado ninguno así, entonces no importa, no le pongan mucha mente a esto. Yo creo que no son tan complicados en ese sentido los ejercicios del examen. Pero en cuanto a la discusión teórica que hubo, sí es importante que lo sepan, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos? No, ingeniero. Ok, entonces, para aprovechar el tiempo, tenemos 14 minutos. Vamos a empezar con los ejercicios y solo voy a hacer un ejercicio sumamente sencillo, ¿verdad? Solo vamos a hacer algo.
para que no tenga que estarlo dibujando yo. Fíjense bien, este ejercicio solo es calcular torques. Entonces, solo este vamos a hacer de cálculos de torque. O tal vez mañana traigo uno que sea un poco diferente, en el cual la figura sea un poco más difícil de interpretar, porque aquí la figura es sencilla, ¿verdad? Dice, calcula la torca, dice magnitud y dirección. Por lo tanto, si me piden magnitud y dirección, yo puedo reportar la respuesta de dos formas, ¿verdad? Pero si me piden magnitud y dirección, entonces simplemente yo vengo y puedo poner torca igual a positivo tanto o negativo tanto. Y el negativo y el positivo ya me van dando qué dirección es el giro, ¿verdad? Magnitud y dirección. Alrededor del punto O debido a la fuerza F. Cada una de las situaciones que se representan en la figura de abajo, ¿verdad? En todos los casos, la fuerza F y la varilla están en el plano de la página, ¿verdad? La varilla mide 4 metros. La varilla mide 4 metros de largo y la fuerza tiene una magnitud de 10 newtons. Entonces nos piden, ok, calcule cuál es el torque en cada uno de los casos. Entonces vamos, o sea, vamos a ir uno por uno. Y de un solo aquí solución porque los datos son simplemente F y. Caso 1, un caso sencillo, ¿verdad? Esto de acá. Y recuerden, antes de empezar a resolver, o bueno, lo voy a poner acá, solo les pido que recuerden, ¿qué es lo que estamos calculando? Torque. ¿Qué era torque? Radio o distancia, bueno, lo voy a escribir después, R por F por el seno de phi. ¿Cuánto es R o qué es R? Distancia entre eje y línea de acción. ¿Cuál es el ángulo phi? Ángulo entre R y F. Entonces, inciso A. ¿Qué tenemos nosotros por aquí? Aquí tenemos el eje de giro y aquí a la orilla se está aplicando la fuerza. Por lo tanto, toda la longitud de la varilla es R, correcto. Entonces, cuando yo aplico tau igual RF, ¿ok? Seno del ángulo, L igual 4 metros, ¿verdad? Entonces, este tau es 4. ¿Por qué? F, que es 10. Y ustedes ya deberían de saberlo. Aquí me dan el ángulo directo, pero bueno, yo sé que es perpendicular. Y este genera un giro que es a favor o en contra de las manecillas del reloj. En contra. En contra, entonces es un torque positivo, ¿verdad? Entonces, al final ustedes pueden ver el ángulo que uno toma, el ángulo más pequeño que hay entre quién, entre la línea del radio y la fuerza, que sería este, 90, ¿verdad? Entonces, por el seno de 90, entre este y este hay 90 grados, ¿verdad? Medidos de forma positiva, se fijan, porque se está midiendo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este tau me da a mí 4 por 10, 40 por seno de 90, este es 1, 40. ¿Correcto? ¿Qué? Newton por metro. Y ya calculé mi primer torque. Ok, hagamos lo mismo para el segundo. Que es este de acá. Y si se fijan,
No hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, miren, la fuerza se sigue aplicando en la orilla, lo que significa que esta distancia entre el eje de giro y la fuerza sigue siendo L y sigue siendo 4 metros. ¿Cuál es la diferencia? La fuerza ya no está perpendicular, se fijan. La fuerza tiene una línea de acción que va por acá. Entonces, cuando yo hago tau igual RF seno del ángulo, entonces yo tendría siempre, ok, tau es igual a cuánto, entonces diríamos nosotros. 4 por 10 por el seno del ángulo. Pero ojo, ¿verdad? Yo les estoy diciendo, se mide, ¿ok? Y vamos a ver esto por acá. Vamos a ver aquí. Fíjense bien. Es que yo tengo que desmentir, o sea, ver exactamente cómo seleccionar el ángulo, ¿verdad? Si yo hago seno de 120, ¿verdad? 120 sería el ángulo que va desde ¿dónde? Desde R hasta F, según lo que ellos me dicen, ¿verdad? Solo quiero verificar algo. Seno de 120 me da positivo. Medido, es que anteriormente dije el ángulo más pequeño, ¿verdad? Pero el ángulo más pequeño es solo para encontrar la magnitud. O sea, si no nos interesa el signo, y en este caso, como yo quiero dar magnitud y dirección, sí nos interesa el signo, ¿verdad? Entonces se fijan, seno de 120 me da 0.86 positivo, ¿verdad? Entonces es perfecto. Simplemente vengo yo y agarro de donde está la línea R y me muevo de forma en contra de las manecillas del reloj. Y ese ángulo es el que tomo yo. Y en este caso es el que me da directo el ejercicio. Seno de 120. Más adelante, este ejercicio solo es de calcular magnitud y dirección, ¿verdad? Pero recuerden, entonces, si a mí solo me dicen magnitud, en realidad no me importa, o sea, si me sale positivo o negativo el seno. Si solo me dicen magnitud, yo solo doy el número. Y cuando trabajamos con sumatorias de fuerzas, bueno, de torques, recuerdan que el signo, digamos, si yo tengo un tau 1, bueno, cuando yo tenía fuerzas, F, entonces yo tenía F1 más F2 más F3. Lo que va aquí solo es magnitud, porque yo les decía, el signo o la dirección se la asignamos cuando ponemos este, digamos, menos F3. Así cuando poníamos, digamos que este fuera F1, F2 y este F3. Sería algo así. Y esto solo es una magnitud positiva, ¿verdad? ¿Y a dónde le ponemos el hecho de que va hacia abajo, que es negativo? Acá. Entonces yo les recomiendo que lo hagan así y que no se preocupen tanto por andar viendo cuál es el ángulo correcto que tengo. Simplemente agarran uno de los ángulos que está entre R y F, hacen el cálculo y reportan la respuesta como positiva para lo de la magnitud. Este ejercicio es un poco diferente, ¿verdad? Por el hecho de que nos miden magnitud y dirección. Y aquí sí tenemos que hacerle caso, digamos, a la forma correcta de seleccionar el ángulo. Entonces, en este caso, sería 40 por esta respuesta. 34.64. Entonces, podemos ver numéricamente cómo en la misma fuerza aplicada en el mismo lugar, solo cambia el hecho de que se está aplicando con un ángulo y el torque ya disminuyó. O sea que es mejor aplicar la fuerza perpendicular. Vamos a buscar uno diferente, solo para... Se fijan, todos son lo mismo. O sea,
Porque cuando yo haga este, ¿cuál es la diferencia entre este y este, muchachos? Bueno, esta longitud sigue siendo 4. Y el ángulo entre estos dos, medido ¿desde dónde? Desde R hasta F, ahora es 30. Entonces, se fijan, es exactamente lo mismo. Aquí cambia un poco la cosa y el giro sigue siendo antihorario, ¿verdad? Se fijan. Entonces, daría positivo. Aquí cambia un poco la cosa por dos razones. Entonces, aquí voy a hacer el D. Y los últimos dos son sencillos. El único que no voy a hacer es el C, pero ya les dije cómo hacerlo. Es esto mismo, pero con seno de 30. Entonces vamos a hacer el D. Aquí tengo el D yo. ¿Y cuál es la diferencia en el D? En el D cambian dos cosas. Bueno, ya no estamos aplicando la fuerza en la orilla, sino que le estamos aplicando en un punto que queda acá. Y a mí me dice el ejercicio, ese punto donde se está aplicando está a 2 metros de esta orilla, lo que significa que está a 2 metros de acá también. ¿Por qué? Porque la barra yo sé que es en general de 4 metros, ¿verdad? Entonces, el libro lo pone, por decir así, sencillo. Y, o sea, ustedes van a, tal vez puede ser pequeño, pero imaginémonos que fuera el mismo ejercicio, la barra, cheque, la fuerza aplicada aquí a la mitad, bueno, no a la mitad, aquí. Y me dicen a mí que esta distancia es 1. Y ustedes podrán decir la distancia de donde se está aplicando la fuerza a la orilla. Y yo sé que la barra sigue siendo la misma barra de 4. Ustedes podrán creer que no sucedería, pero estoy casi seguro que más de alguno de ustedes cuando hace RF, seno del ángulo, aquí metería 1. ¿Por qué? Porque ese es el dato que me da el ejercicio. Y uno como estudiante es muy volado, ¿verdad? Y tal vez no interpreta a veces muy bien las cosas. Pero se fijan que este 1 es la distancia de dónde? De la orilla de la barra a donde se aplica la fuerza, pero no es la distancia desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Entonces tendríamos que poner 3 acá. ¿Ok? Y lo que diría aquí es 3. ¿Se comprende esto que acabo de decir? La situación alterna, no el ejercicio verdadero, sino esta de acá. ¿Se comprende? Hay que recordar que R es la distancia desde el eje de giro hasta donde aplico la fuerza. Entonces, si el ejercicio, yo le estoy casi seguro que si el ejercicio me hubiera dado 1.0 acá, más de alguno mete ese 1.0 en la fórmula a pesar de que esté malo, porque ese 1.0 que me está dando el ejercicio acá, digamos que me hubiera dado acá, si este fuera 1.0, es la distancia desde la orilla hasta la fuerza, pero no es la distancia que nosotros queremos. Yo quiero la distancia desde el eje de giro hasta la fuerza, y en este caso, si esta distancia que mide el ejercicio es 1, la otra distancia sería 3. ¿Por qué? Porque yo sé que la barra mide 4, y si de aquí a aquí hay 1, del otro de aquí a aquí tiene que haber 3. Ok, entonces, ojo en cómo se interpretan los datos, porque en este ejercicio, así como lo pone el libro, da igual si usted mete este número, porque al final como la barra mide 4, entonces el otro lado también es 2. Por eso les digo, si este hubiera sido 1, hubiera sido no más difícil, porque no es más difícil, pero sí eh, no habría chances de que por, entre comillas, chiripa, ¿verdad? Por suerte, le peguen a la respuesta, ¿verdad? Porque alguien puede venir y decir, es 2 la distancia, solo porque ahí aparece el 2, pero hay que analizar bien que la que ocupamos no es este 2, es este 2, la distancia desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, para nosotros en este caso, R es igual a 2. ¿Qué es lo segundo? La línea de fuerza es esta. Entonces, aquí hay otro detalle. Me piden magnitud y dirección. Yo sé que la dirección nosotros la podemos ver manualmente. Si yo aplico esta fuerza, ¿cómo va a ser el giro que se va a generar sobre la barra?
giraría así, ¿verdad? Como en contra de las manecillas, perdón, a favor de las manecillas del reloj. Lo que significa que el giro sería negativo. ¿Ok? Entonces, si yo hago mi sumatoria de torques, perdón, mi torque, aquí mi torque es RF, seno del ángulo. Entonces, este torque es igual a ¿quién? A 2 por 10, ¿ok? Por seno del ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo? Muchos de ustedes dirían, el ángulo es 60. ¿Por qué? Porque el libro me está dando 60. Pero ojo, si yo solo pongo eso y yo estoy reportando la respuesta con todo y dirección, o sea que le tengo que poner el signo, yo pongo 2 por 10 por seno de 60, yo ya sé que esto me va a dar positivo, porque el seno entre 0 y 90 es positivo. Entonces, si ustedes aquí vienen y reportan, el torque, magnitud y dirección, torque es 17.32. Si estamos reportando magnitud y dirección, esto está malo. ¿Por qué? Porque está positivo, lo que significa que me están diciendo que ese torque es positivo. Pero ustedes me van a decir, ¿el ángulo que me está dando el ejercicio es 60? Sí, pero recuerden, o simplemente miren cómo se está midiendo este ángulo. Se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Y nosotros no, si queremos considerar, ¿ok? Si queremos considerar la dirección, o sea, ponerle aquí el signo si es positivo o negativo, yo tengo que medir los ángulos en contra de las manecillas del reloj. O sea que el ángulo entre R y F no es este, sino que sería este de acá, entre el R y la línea de acción, correcto. Entonces, habría que ver cuánto es ese ángulo. Esta es una línea recta, entonces sería... ¿cuánto sería el ángulo morado, muchachos? 120, correcto. ¿O no? Bueno, creo que tiene que ser hasta allá, entonces. ¿Se fijan? De acá a acá hay 180, ¿verdad? 180 menos 60 me da 120, pero el seno de 120 es positivo. Ya lo vimos allá. Entonces el ángulo se mide hasta allá donde está la fuerza, ¿se fijan? ¡Puc! Y eso sería aquí, ¿cuánto? 180 más 120. Voy a volver a sacar la calculadora. Lo de los ángulos, pues, aunque no, de 111 deberían de saberlo, ¿verdad? 120 más 180, el ángulo sería entre esos dos de 300, ¿verdad? Que es el complemento, se fijan. No es este, sino que es el complemento del círculo. Entonces, si yo hago el seno de eso, me tiene que dar por 2, por 10, tiene que dar la misma respuesta, pero negativa. Negativo 17.32. Entonces, se fijan, no era 60, era 300, era este ángulo de acá, que se mide desde el radio hasta donde está la fuerza. ¿Ok? Eso, les repito, eso si yo quiero magnitud y dirección. Si yo quiero, si a mí me lo dicen así y las respuestas están con todo y signo, si a mí no me interesa el signo y solo me interesa la magnitud, yo agarro el ángulo más pequeño entre ellos, porque el ángulo más pequeño siempre va a ser un ángulo entre 0 y 90 y entonces me va a dar algo positivo, que es una magnitud. Y eso ahí lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios de dinámica. Los últimos dos, este de aquí, la distancia R igual a 0, por lo tanto, torque igual a 0. Este de aquí, pues simplemente por cómo verlo, ustedes miran que es paralelo. Entonces ya saben que el torque es igual a 0. Pero si quieren hacer el cálculo, ¿cuál es el ángulo entre el radio y la fuerza? Es este de acá o este de acá, como lo quieran ver. ¿Cuánto? Sí, tiene que ser este de abajo, ¿verdad? En específico.
¿Cuánto es este ángulo? 180. Seno de 180, ¿cuánto me da? 0. Y por eso torque igual 0. Ok, el día de mañana vamos a hacer más ejercicios, muchachos. Creo que vamos a hacer 3 días de ejercicios. Este día solo es para que miren cómo se calculan los torques, ¿verdad? Pero más adelante, por ejemplo, acá, es un ejercicio que ustedes miran como cualquier otro. Pero, ¿cómo vamos a calcular los torques? Bueno, aquí hay una tensión, entonces tenemos que ver esa tensión qué torque genera y así. Y les repito, ya aquí la convención de signos, cuando yo trabajo con dinámica, yo prefiero no usar la convención de signos usual, sino que siempre preguntarnos, ¿en qué dirección se está moviendo el sistema? En esta dirección. Entonces esa la voy a tomar como positiva. ¿Para qué? Para que me ayude a mí que cuando yo estoy resolviendo sumatorias de torques, no me confunda con el hecho de poner cuál es el signo de la aceleración. ¿Se acuerdan que yo les decía eso en movimiento, en dinámica normal, ¿verdad? Dinámica lineal, digamos. Entonces, el día de mañana vamos a hacer ejercicios como este. Tal vez vamos a ver si traigo algunos que sean evaluados en examen. Este es movimiento de girar sin resbalar. Este es simplemente de energía, ¿verdad? Como el yo-yo. Entonces vamos a hacer ejercicios como estos. No sé si hay alguna consulta, muchachos. Si no, entonces nos miramos el día de mañana para resolver ejercicios. Nos vemos, ingeniero. Gracias. Ok, buenas noches. Y ya para el día de mañana, a la hora de clase, debería de tener pues lista un documento de tarea, ¿verdad? Entonces yo igual se lo voy a mencionar. Buenas noches a todos y nos miramos el día de mañana entonces. Gracias.